Analizando funciones en forma general. Primer ejercicio. Para la representación, tenemos un gráfico de Venn. Nos piden analizar estas proposiciones para ver cuáles de ellas son verdaderas. Entonces, primero que nada, recordemos que el primer conjunto en este tipo de representación es el dominio, que son el que contiene las preimágenes. Y el segundo conjunto es el que conocemos como el codominio, que contiene a las imágenes. ¿Ok? Entonces, eso tienen que tenerlo presente a la hora de analizar este tipo de relación. Ahora bien, analicemos lo que nos dicen las proposiciones. La primera, 100, aquí tenemos el valor de 100 es imagen, es una imagen posiblemente de Robert. Efectivamente, de acuerdo a la señalización, es una imagen de Robert. Entonces, podemos asegurar que la primera representación la primera opción, en este caso, es verdadera. Entonces esta es cierta. Pero si vemos las otras oraciones, dice la segunda, Jocelyn es preimagen de 92. Jocelyn efectivamente es una preimagen y vemos que efectivamente es del 92. Entonces esta también es verdadera. Y la última dice, 75 es una posible preimagen. Vamos a ver, 75 es una posible, pero es una posible imagen, no preimagen. Por lo tanto, esta es falsa. Entonces las opciones correctas son la primera y la segunda. Ambas son verdaderas. En el segundo ejercicio nos dicen, de acuerdo a las tablas para las relaciones f y g, de ellas representan una función. Entonces tenemos que determinar de estas relaciones cuáles de ellas representan una función. Observemos la primera. Lo relevante en este caso es esta relación, donde nos dicen que al valor de 2 le corresponde el valor de 7 negativo y al valor de 2 le corresponde el valor de 3. Recordemos que en la definición de función, a cada preimagen del dominio le corresponde una y solo una imagen. Un tip de ayuda para que entiendan bien este concepto, pueden verlo de esta manera. Piensen en las personas versus fechas de nacimiento. Una persona solo puede tener una fecha de nacimiento y tiene que tener su fecha de nacimiento, pero no puede tener dos fechas de nacimiento, como está sucediendo en este caso, o no tener fecha de nacimiento en su defecto. Entonces, en este caso, esta proposición viene a ser falsa, porque aquí tenemos que al 2 le corresponden dos resultados. Entonces, en este caso, esta primera proposición es falsa. En cambio, en la segunda proposición tenemos que el valor de menos 1 y 0 a ambos les corresponden el valor de 3, y al 1 y al 2 a ambos le corresponden el valor de 4. Esto no indefine el concepto de función, porque al menos 1 le está correspondiendo solo un resultado 3, al 0 solo un resultado 3, que a los 2 les corresponde el resultado 3, no hay ningún problema. Pueden aplicar el tips. ¿Dos personas pueden tener la misma fecha de nacimiento? Claro que sí. Entonces esto no indefine el concepto de función, no funciona. Entonces esta relación sí es función. Entonces de ellas representan una función, la g de x. Siguiente ejercicio. Nos dice, del gráfico presente, el ámbito corresponde a... Para esto debemos entender qué es exactamente el ámbito. Primero, que recordemos que el primer conjunto en este caso es el dominio y el segundo es el codominio. El codominio es el conjunto que contiene las posibles imágenes, en este caso todos estos valores, pero el ámbito es específicamente el conjunto que contiene las imágenes, o sea, solamente a los resultados, lo que realmente sucedió, lo efectivo, o sea, lo que efectivamente sucede. Entonces, en este caso, el 3 no es resultado de ningún valor de acá del dominio, entonces no es una posible imagen, pero no es imagen de nadie. El menos 2 le sucede lo mismo, pero al menos 1 sí es resultado del 1 y del 7. El 0 también es resultado del 4 y el 5. El 1 no es resultado de nadie. El 2 es resultado del 2 y el 3 es resultado tanto del 6 como del 3. Entonces, en este caso, el ámbito está formado por estos cuatro números, menos 1, 0, 2 y 3, que corresponde a la segunda opción.
Recordemos, el ámbito es específicamente lo que sí sucedió. El codominio es el que contiene a todos los posibles resultados. O sea, todos estos podían ser resultados, pero el ámbito es lo que específicamente sucedió. O sea, lo que realmente es resultado de alguien. Siguiente ejercicio. En este ejercicio nos están preguntando de los gráficos de Venn, en este caso, cuáles representan una función. Ok, recordemos el concepto de función que ya les había definido. Que decía, a cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen. Entonces, viendo el primer gráfico, el A le corresponde un resultado B, a B le corresponde un resultado A la C le corresponde un resultado B, pero a la D le corresponden dos resultados y solo le puede corresponder una y solo una imagen. Entonces, en este caso, aquí hay un problema. Podemos recordarlo con el tips de las personas y fechas de cumpleaños. Esta persona, 2 fechas de cumpleaños, no cumple. Entonces, este no funciona. La segunda, la A le corresponde a la B le corresponde a la C otra vez tenemos problemas, el C le corresponden 2 resultados. Entonces, esta relación no funciona y tiene otro problema. Esta elemento del dominio no le corresponde a nadie y debe corresponderle una imagen, o sea, debe tocarle algo, no puede quedarse sin nadie. Entonces, esta relación todavía es peor, falla doblemente. Y la tercera, 2, la A le corresponde a la B le corresponde a la B. Aquí que 2 elementos del dominio le corresponden la misma imagen no es ningún problema. Si no, pueden recordar el tips con personas versus fechas de cumpleaños. 2 personas pueden tener la misma fecha de cumpleaños, 2 personas pueden tener la misma fecha de cumpleaños. Y la A y la D, si quieren verlo como fechas, perfectamente nadie cumple el 1 de abril y el 4 de agosto. O sea, pueden haber elementos del codominio que no son resultado de nadie. Entonces, en este caso, no hay problema. Entonces, la tercera sí es función. En el quinto ejercicio nos dice, considere la siguiente representación gráfica de la función f. Tenemos la gráfica y nos dicen, de acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Un intervalo donde f es negativa corresponde a menos 2 a 0. Aquí está el menos 2 en el eje de las x y aquí estaría el 0 en el eje de las x. Entonces estamos hablando del intervalo en esta sección. O sea que de la gráfica a la que nos referimos es esta parte. Esta es la gráfica de la que estamos hablando porque es la parte de la gráfica que está entre el menos 2 y el 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta es la parte, repito, de la gráfica que estamos haciendo mención. Ahora, ¿cómo sabemos si aquí es positiva o negativa? Ustedes lo que tienen que tener claro para saber si una función es positiva o negativa es ver su posición con respecto al eje de las x. Si está sobre el eje de las x, ahí se considera positiva. Si está por debajo del eje de las x, ahí se considera negativa. Entonces, esta parte de la función está sobre el eje de las x, está arriba del eje de las x. Por lo tanto, podemos decir que en este intervalo entre menos 2 y el 0, la función es positiva. Pero aquí nos están diciendo que la función es negativa, lo cual es falso. Entonces, esta proposición es falsa, no es cierta. Y la segunda nos dicen que la función en 0 es 4. ¿Eso qué quiere decir? Que para la x que vale 0 le corresponde la y que da 4, o sea que a 0 da 4. O tenemos el punto 0,4. Cualquiera de ellas es lo mismo. Entonces, lo que yo hago es buscar en el eje x el valor de 0, que estaría aquí, y ver al valor de 0 con respecto a la gráfica qué punto le corresponde. Tenemos que ir hacia arriba, porque hacia arriba está la gráfica en este caso, y le corresponde este punto, donde el valor de la y es 4. O sea, aquí, efectivamente, para el punto, a la x0, le está correspondiendo la y4. Entonces, esta proposición es verdadera. Ejercicio 6. Nos están diciendo, considere las siguientes representaciones gráficas de dos relaciones donde y corresponde a la variable dependiente y x a la variable independiente. Siempre en funciones, en este caso en el plano cartesiano, x va a ser la independiente y y la dependiente.
De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles representaciones podrían corresponder a una función? La manera más sencilla para determinar en este caso cuál corresponde a una función es hacer lo que se llama la prueba de la línea vertical. ¿Qué decía dicha? La prueba de la línea vertical, la cual decía, si existe al menos una recta vertical que interseque o corte la gráfica en dos o más puntos, no es función. Primero, recordemos que es una línea vertical. Esto es una línea vertical. ¿Ok? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Si esa línea vertical existe una que corte mi gráfica en dos o más puntos, ya dejó de ser función. La razón porque eso significaría que hay una X, una preimagen, que tiene dos o más imágenes. Y recuerden que en la de función solo puede tener una. Ahora, en este caso, vean la primera gráfica. Yo puedo trazar esta línea vertical y esa línea vertical efectivamente está cortando la gráfica aquí y acá. Entonces sí existe una vertical, de hecho hay más, que cortan la gráfica en dos partes. Entonces esta ya no es función. En cambio, en la siguiente gráfica, si yo trazo una línea vertical, digamos acá, solo corta la gráfica una vez. No cuenta el eje X, lo que es la gráfica es esta parte de esto. Entonces aquí, a lo mucho, corta una vez. Si ustedes trazan otras verticales, no importa dónde la ubiquen, esa vertical a lo sumo va a cortar una vez la función, a lo sumo una vez. Entonces no importa, en este caso no van a poder encontrar una vertical, aunque sea una, que corte dos o más veces. Por lo tanto, esta sí es función. Entonces esa sí cumple. Entonces, ¿cuál de estas representaciones puede corresponder a una función? En este caso, solo dos. Siguiente ejercicio. Nos están preguntando de las siguientes representaciones tabulares de dos relaciones. Bueno, básicamente estas dos tablas, ¿cuáles de ellas corresponden o no a una función? Entonces, vamos a analizar cada una de ellas. La primera, si ustedes observan bien, todos los valores de X les corresponde el mismo resultado. Al 3, al 4, al 5 y al 6 les corresponde a todas el resultado de 2 negativo. Esto no indefine el concepto de función, esto sí es función. ¿Por qué? Porque cada elemento de la preimagen tiene su resultado y solo tiene un resultado. Que varios de ellos tengan el mismo resultado no es ningún problema. Si no, recuerden el tips en el de personas versus fechas de cumpleaños. Que 4 personas tengan la misma fecha de cumpleaños no es un problema. Y la otra relación tenemos que al 0 le corresponde el valor de 3, o sea, tiene su resultado. El 1 le corresponde el valor de 2, tiene su resultado. El 2 tiene su resultado, que es 1, y el 3 tiene el resultado, que es el 0. Cada una de las preimágenes tiene un resultado y solo tiene un resultado. Por lo tanto, sí cumple con el concepto de función. En este caso, entonces, las dos relaciones sí son función. Entonces, ¿de ellas cuáles corresponden a funciones? Ambas. El siguiente ejercicio nos dice que la pregunta 8, 9 y 10 se responde con respecto a este gráfico. Entonces, ¿qué nos dice? La siguiente representación gráfica corresponde a la función t que determina la temperatura T en X en grados Celsius. Entonces, vean que esto son las temperaturas que tuvo el líquido en un laboratorio en función del tiempo X. O sea, X va a ser el tiempo. O sea, esto de aquí va a ser el tiempo. Y dice que el tiempo está en minutos. Desde el inicio de un experimento con X entre 0 y 60. O sea, con el tiempo entre 0 y 60 minutos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál fue la temperatura en grados Celsius que tuvo ese líquido los 24 minutos? Aquí tenemos los 24 minutos. Entonces, tenemos que ver qué temperatura tiene acá, en este punto. Entonces, no está ni arriba ni abajo, está exactamente sobre el eje X. Ahí la temperatura va a ser de 0 grados. Ahora, si no lo logran analizar o ver bien, entonces es muy sencillo. Vean que de 0 a 12 minutos, la temperatura se mantuvo en 12. Pero aquí comenzó a bajar hasta los 24 minutos, donde llegó a la parte más baja, donde es precisamente 0.
La siguiente pregunta dice, durante todo ese tiempo, ¿cuál fue la mayor temperatura en grados Celsius que tuvo ese líquido? Recordemos que esta es la temperatura. Entonces, la temperatura más alta que se alcanza es en la cúspide, en este caso aquí, que corresponde al valor de 48. Esa es la temperatura más alta que mantiene este líquido. De hecho, vean que la representación dice que se mantuvo en 12, bajó a 0, volvió a subir hasta 48, bajó otra vez a 24 y volvió a subir hasta 36. Eso en el transcurso de la hora que nos están refiriendo. Y la última pregunta nos dice, durante todo ese tiempo, ¿en cuántas ocasiones la temperatura que tuvo el líquido fue de 24 grados? Bueno, son 2 veces. ¿Cómo es que me doy cuenta que son 2 veces? Hay 2 maneras. Ustedes pueden ver a partir de 24 grados que esa temperatura se repite exactamente en estos 2 puntos. Se repite en el punto de acá y en el punto de acá. Ahí la temperatura es de 24. Con trazar una horizontal me doy cuenta. Ahora, para los que no lo visualizan, nótenlo aquí estaba en 0 y subió a 48, entonces entre 0 y 48 por algún momento tuvo que pasar por los 24 grados y cuando llegó a 48 volvió a bajar de temperatura y bajó precisamente los 24, entonces efectivamente es aquí y aquí donde alcanza 2 veces la temperatura de 24 grados. Si no lo tienen claro, por ejemplo, imagínense que me hubieran preguntado cuántas veces alcanzó la temperatura de 36. En ese caso hubiera respondido 1, 2, 3 ocasiones. Entonces, es una manera, viéndolo en forma horizontal, pueden ver en cuántas partes se cumple esta temperatura. Y como en este caso era 24, se cumplía en 2 ocasiones. Siguiente ejercicio. Nos plantea la siguiente pregunta. La siguiente representación gráfica corresponde a la función cuadrática y tenemos aquí una gráfica. ¿Ok? Entonces, nos están preguntando para esta representación, de acuerdo a esta información anterior, considere las siguientes proposiciones. Un intervalo donde b es creciente, o sea, se están refiriendo a esta función, debería venir el nombre b, corresponde al intervalo de menos 1 a 1. O sea que, vamos a ver, analicemos dónde es el intervalo menos 1, 1 en esta función. Eso sería vamos a ver, ubiquémonos, si este es el eje X, el valor de menos 1 estaría como por acá y el valor de 1 es como por acá. Entonces, al valor de 1 le corresponde el punto de aquí arriba y el valor de 1 le corresponde el valor de aquí arriba. Entonces, la parte de la gráfica que nos interesa sería esta sección específicamente. Perdonen, sería esta parte. Esta parte de acá. Entonces, es esto. Y esa parte, ¿cómo se considera? Creciente o decreciente. Recuerden que si ustedes escriben su nombre, es una manera de recordar sobre la línea. Entonces, si ustedes ven que su nombre queda de arriba hacia abajo, es porque ahí es decreciente. Decreciente. Y en este caso nos estaban diciendo que era creciente, por lo tanto esta proporción es falsa, es mentira, porque no es creciente, es decreciente. Entonces esa primera proporción es falsa. Ahora, la siguiente proposición, vamos a ver qué es lo que nos dice. Un intervalo, nos está diciendo, un intervalo donde B es negativa corresponde de 3 a 4. Entonces vamos a ubicar el valor de 3. Si aquí está el valor de 2, entonces el valor de 3 estaría aproximadamente, vamos a ver, por acá. Si aquí estaba el 2, el 3 estaría por acá y el 4 estaría por acá, porque era el intervalo de 3 a 4. Recuerden, esto siempre es con el eje X. Este es el eje X, entonces el 3, el 4. Al 3, el punto de la gráfica que le corresponde sería como por acá, y al 4, si extendemos la flecha, notamos que al 4 le correspondería un valor por acá.
Entonces, la parte que estamos haciendo referencia sería a esta sección de la gráfica. Entonces, ya viendo esta sección de la gráfica, nos dicen que ahí la función es negativa. Recuérdense que una función en el plano cartesiano, si está sobre el eje de las X es positiva y si está por debajo del eje de las X es negativa. Esta parte de la función está por debajo del eje de las X, o sea, ahí es negativa. Y nos dijeron que efectivamente era negativa, por lo tanto esta proposición es verdadera. Entonces, la segunda proposición es verdadera y la primera era falsa. Entonces, de ellas, ¿cuáles son verdaderas? Verdadera sería solo 2. Y listo. Siguiente ejercicio. Nos dice, la siguiente representación gráfica corresponde a la función cuadrática W, la cual representa el precio W, o sea, esta vertical representa el precio en dólares que tuvo cada una de las acciones de una empresa en función del tiempo X, o sea que este va a ser el tiempo en años transcurridos desde la fundación. Vean que dice que X está entre 0 y 12, entonces entre 0 y 12 años. De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos años, o sea, está preguntando por esta parte, cuántos años transcurrieron desde que se fundó la empresa para que obtuviera el mayor precio en dólares de cada una de las acciones? Entonces buscamos el punto máximo de nuestra función, que es aquí, y para este punto máximo el tiempo respectivo fue de 6 años, que era lo que nos preguntaba, ¿en cuántos años? Entonces fue a los 6 años que alcanzó su precio máximo. Entonces, en este caso, es 6 años. Y finalmente, la última pregunta de esta parte de selección. La siguiente representación gráfica corresponde a la función cuadrática t, la cual determina la temperatura Tx. Vea que entonces esta columna va a ser la temperatura, la vertical, y X en minutos, o sea, el eje X va a ser el tiempo otra vez. Y nos pregunta, de acuerdo con la información anterior, a los cuántos minutos, otra vez es con respecto al eje X, el horno tuvo la menor temperatura. El punto mínimo, en este caso, la parte más baja es acá, y la temperatura correspondiente, el tiempo correspondiente fue a los 10 minutos. Entonces la respuesta es 10 minutos. Si nos hubieran preguntado cuál fue la menor temperatura, ahí respondemos que la menor temperatura fue 70, en ese caso. Entonces, 10 minutos fue el tiempo y la menor temperatura fue 70. Y como nos preguntaban el tiempo, entonces la respuesta es 10.